En ese instante, el mayordomo le pregunta a Uriah que quién es esa preciosa persona que llevó al estudio ese día, y este suspira, y dice que es Melmia Dunebre. El mayordomo le pregunta si se refiere a la hija del gran duque, a lo que Uriah menciona, que al principio no tenía ninguna intención de acercarse a ella, porque el mundo en los que viven son muy diferentes. Sin embargo, ella desconocía que él era hijo de la familia Belcebú y no le despreció tras decir su apellido, y no le importó de qué familia proviene o cómo luce. Solo quería hablar con él y reconoció su arte, recordando cuando ella dijo que era lo que más se aprecia y valora, y éste sonríe, porque dijo que le gustaban sus esculturas. Ante esto el mayordomo se ve preocupado, y asimismo llama al joven maestro. Pero Uriah menciona que cuando él nació su madre abandonó a su padre, porque criar hijos era el deber del demonio masculino, pero a él le descuidaron, y quería sobrevivir por lo que creció rápidamente. Y aunque su mundo se había tornado un tanto retorcido, sin embargo Melmia es diferente, pero este suspira y se ríe porque se siente bien pensar en ello de nuevo. El hecho de que le gustan todas sus piezas, y no por su rostro, tampoco por su aroma, ni por nada más, únicamente debido a sus obras. Ante esto el mayordomo sigue igual y en silencio, y empieza a llorar, a lo que Uriah le pide que no haga esa expresión, porque sin importar qué tan alto sea el precio de venta de una escultura, nada se puede comparar con la alegría de ver esa cara, y le dan ganas de hacer algo al respecto. Y esto porque hace mucho tiempo que no se sentía de esa manera, y especialmente esos días había muchas cosas que no le gustaban. Pero ella es un ser que le hace experimentar tales emociones. Y este se pregunta si ella es a quien se le llama musa, pero menciona que es imposible que se produzca una sucesión mientras el actual jefe de la familia esté vivo. Pero para cambiar ese principio y convertirse en el cabeza de la familia ya había hecho un trato con la reina, y a ella también le gustó su trato, y ahora solo queda preparar el soborno, y por lo tanto, la necesita y no quiere perderla, así que también tiene que postularse como candidato para su futuro marido, y este le pide a su mayordomo que le diga a su madre que irá al próximo día a visitarle, a lo que el mayordomo le dice que sí al joven maestro. Después de esto pasamos a otro lado, y este menciona que ha pasado un tiempo desde que puso un pie en el palacio imperial, y la historia del duque Belcebú, quien estaba locamente enamorado, es famosa desde hace mucho, y si había un problema con esa historia romántica, era que la otra persona no que respondía a tales sentimientos, porque había cosas que consideraba más importantes que el amor, por ejemplo, un sueño que anhela alcanzar en la vida. En ese momento, Uriah le dice a su majestad que luce bien, y ésta le da la bienvenida a su hijo. Y sí, es la madre de Uriah, emperador del mundo humano, y ésta dice que desde que fue a verle primero pregunta si ha de suponer que finalmente decidió convertirse en el príncipe heredero, pero éste le pide a su madre que despierte, porque en absoluto eso no sucederá. Pero su madre dice que en cambio dejará el puesto vacío por si quisiera ocuparlo algún día. Pero Uriah llama a su madre y le pregunta si recuerda a la profecía que recibió del árbol. Su madre dice que por supuesto, ya que su profecía fue que morirá por algo al menos una vez. Y este dice que recientemente sintió curiosidad por saber a qué se refería, por lo que volvió a verlo. Su madre se sorprende y le pregunta si pudo averiguarlo, pero este dice que no está seguro, pero es un aproximado, porque su amor es su muerte y está conectado a su alma, y su amor se mueve y erosiona su alma. Y en el momento en que sientas el amor, la rueda del destino comenzará a girar y nada en el mundo podrá detenerlo. Y ciertamente morirá por el diablo que más ama, fueron las palabras del gran árbol. Y Uriah dice que debe tratarse de su musa, a lo que su madre le pregunta si entonces la encontró, y le dice que él también se parece a ella, pero también es similar a su padre, y así afecta a el amor. Pero Uriah dice que aún no está enamorado de ella, simplemente cree que es su musa. Pero su madre dice que si él es lo suficientemente considerado para decir eso al final se enamorará, y pregunta si no es cierto. Ante esto Uriah dice bueno, porque si esa chica le llega a gustar, él cree que podría morir con una sonrisa, dejando atrás la mayor obra maestra de la historia, y si se pudiera eso sería asombroso. Ante esto su madre dice que sí, y le pregunta que qué hay que temer de la muerte. Y Uriah menciona que es una promesa que tiene con su madre, y no estarán tristes cuando ambos cierren los ojos mientras logren lo que quieren, porque es mejor morir y conseguir lo que tanto anhelan,
que vivir sin lograr o si quiere intentarlo. Pero este dice que todavía es difícil decirlo con certeza, porque quiere estar más cerca de ella y ver qué pasa. A lo que su madre le pregunta, que entonces cómo es la niña, y Uriah dice que su madre odiaría oírlo, porque siendo así no puede evitar tener más curiosidad. Y su nombre es Melmia Dunebre. A lo que su madre dice, que había escuchado que el desafortunado de Dunebre tuvo una hija. Pero Uriah sonríe, y le pregunta si de verdad, porque pensó que estaría en desacuerdo, mencionando que durante la ceremonia de victoria una pequeña niña saltó delante de su carruaje y éste se detuvo, y en ese momento probablemente se trataba de su hija, pero su madre sonríe diciendo preguntarse que qué clase de niña es, a lo que Uriah dice que es una niña muy linda, y ante esto, su madre un demonio, exclama a Dios, preguntando si ya la está llamando linda, pero Uriah dice que no es de esa forma de todos modos. Después de esto pasamos a otro lado, y mencionan que unas cuantas semanas después, podemos ver a la pequeña muy feliz agarrar sus cachetes, porque Uriah ya terminó la muestra e irá a mostrarla. Abel se ve muy disgustado, y le pide a la pequeña que le diga que envíe a alguien en su lugar, y pregunta que por qué tienes que ir personalmente. La pequeña llama a su hermano, y le pregunta si sabe cuánto le ayuda a Uriah con su negocio. Abel dice que no, pero le pregunta si es esa su casa. Esto enoja a la pequeña, que le grita que deje de hacerle eso a Uriah. Y ésta se marcha mientras le dice a Abel que es un tonto, y éste le pregunta que qué quiere decir con tonto, pero en ese instante la pequeña se choca con algo. Es su padre, quien dice que tenía un poco de tiempo así que fue a verle. La pequeña se sorprende, porque es su papá. Pero segunditos más adelante, vemos al archiduque sentado con unos escoltas, y a la pequeña mencionando que ella iba a encontrarse con Uriah a solas, pero se pregunta que cómo terminó así, y podemos ver a Abel muy enojado, y todo un ambiente bastante tenso, y la pequeña se pregunta, que si acaso por casualidad hubo una disputa con la familia Belcebú antes de que ella fuera, y también está la madre de Uriah, que pide que investiguen a Melmia Dunebre. En ese momento, dicen que el heredero de la familia Belcebú ha llegado. A este mismo le dicen que adelante, y podemos ver a nuestra pequeña protagonista muy feliz, llamar a Uriah, el mismo que sonríe, mientras dirige su mano a su pecho, cierra los ojos y llama a Melmia. Este dice que han pasado mucho tiempo sin verse, Su Alteza, y dice que el cabeza de la familia Belcebú le envía sus saludos al gran duque. Ante esto la pequeña queda un poco extraña y desconcertada, pensando que Uriah actúa en representación del cabeza de la familia, y eso es increíble. Pero podemos ver a estos dos bastante enojados. Ante esto la pequeña sigue un poco pálida y preocupada, y se pregunta que por qué reaccionan así, pensando que acordaron que haría muchos amigos, y ahora un amigo le está ayudando, y se pregunta a qué se debe ese trato, pero en ese instante Uriah emite un pequeño dolor que sorprende a la pequeña. Esta se ve muy pálida, y llama al mismo que cae al suelo y se ve preocupado. La pequeña le pregunta si está bien, este dice que sí, y se sintió mareado por un instante pero se recuperará. Ante esto la pequeña piensa que no luce bien en absoluto, y esta grita que eso estuvo mal. Abel le pregunta que qué dice, y la pequeña dice que Uriah se encuentra débil, y pide que no le amenacen así. Ante esto Abel se ve más enojado, y le pregunta que qué dice, que como que ese cachorro de zorro es débil, pero Uriah toma la mano de la pequeña, y dice que en verdad está bien mientras se muestra muy pálido. La pequeña le pregunta si no le falta aliento, y este sonriendo con cierta palidez en su rostro, dice que eso sucede muy a menudo, y en ocasiones le suele faltar un poco el aire aunque tiene mucha energía. Pero la pequeña le pregunta si puede levantarse, o si quiere que le ayude. Uriah le da las gracias, pero le pregunta que cómo se atrevería a atreverse. La pequeña dice que no, y al final termina ayudándole. Y Uriah le da las gracias, y ante esto, alguien le dice a Uriah que sus habilidades de actuación son excelentes. Es el archiduque padre de nuestra pequeña, que le pregunta que qué intenta ganar fingiendo de forma tan insolente, que si acaso intenta ganar el corazón de Mel. Uriah dice que de ninguna manera, y pregunta que cómo osaría hacer algo así, porque realmente no se está sintiendo bien. Y ante esto la pequeña piensa que Uriah es un gran amigo, y se pregunta que por qué ambos se comportan de esa manera, o que sí quizás haya algún malentendido. Pero en ese momento la pequeña pregunta si saben. Esto llama la atención de su padre, mencionando que en lugar de decirle que Uriah es amable,
cree que sería mejor comentarles por qué lo necesita, dado a que su papá es un demonio racional, y la pequeña dice que Uriah es asombroso esculpiendo, y es todo un genio. Abel le pregunta que entonces qué, y la pequeña dice que le gusta un demonio que es bueno en su trabajo, y por eso le gusta a Uriah, y en verdad lo necesita para su negocio. Pero Abel pregunta que qué es lo que él sabe hacer, y la pequeña le grita que una muestra de su producto él lo hizo, y esta menciona que ese negocio es de ella, y aquellos con quienes trabajan no le incumbe a su familia. Sin embargo, el motivo por el que quiere que su papá y Abel acepten a Uriah es porque le gustaría que las personas que más ama acepten a su precioso amigo. Ante esto el archiduque dice que bien, y pide echar un vistazo a lo que ha hecho, preguntando si está de acuerdo. En ese momento llega un sirviente con un pequeño carro de madera, y en el instante que van quitando la manta que cubre esto empieza a irradiar un brillo. Y sí, tanto fuera del castillo hermoso de la familia Dunebre se puede ver toda la luz. Y la pequeña dice que sí, las muestras que llevó Uriah fueron sin duda excepcionales. Después de esto podemos ver a Abel con una cara bastante estresada, preguntándose si acaso se está riendo ese cachorro de zorro, fingiendo ser vulnerable frente a Pelusa, pero tan pronto como ella se voltea muestra su verdadera naturaleza. Abel se quiere morir, y grita que le estaba subestimando con esa mirada, y le dice a su hermanita que él está engañando, pero no puede simplemente patear a ese tipo hasta se lanza al suelo de la rabia. Pero en ese momento aparece una bola de fuego, y Abel le pide que no se ría porque todavía está enojado. Y podemos ver a Aiton decir que es extraño verlo arrinconado así. Y a esto Abel responde que es frustrante, pero su padre todavía está allí. Y entonces se pregunta que qué debe hacer, porque es consciente de que ese chico es muy importante para Pelusa, e incluso si intenta separarlo solo se desarrollará antipatía hacia ellos. Este se ve muy enojado, porque definitivamente revelará la verdadera personalidad de ese cachorro de zorro. Pero Aiton dice que bueno, y pregunta si recuerda a esos tipos que aplastó sin atrapar antes. Abel queda desconcertado, y pregunta si habla de esos usureros, y Aiton dice que sí, y pide que vayan a capturarlos ahora, porque se sentirá renovado después de darles una paliza. Ante esto Abel cierra su puño y se ve muy satisfecho, y se va gritando que de acuerdo. También podemos ver a Uriah mirar por la ventana, pero la pequeña dice que entonces, y cree que sería bueno si la cuna también fuera ajustable en altura, porque podrán sostener a sus bebés sin tener que agacharse. Y Uriah sonríe, y le pregunta que cómo se le ocurren todas esas ideas, porque definitivamente reflexionará sobre ellas. Pero la pequeña dice que por lo tanto, y le pregunta que cuando él cree que pueden tenerlo listo. Uriah dice que puede hacerlo mañana mismo. Ante esto la pequeña se ve sorprendida, y pregunta si es en serio, y le da las gracias. Pero le pregunta si no está pasando por problemas por su culpa, porque tampoco le hace sentir bien algo así. Uriah sigue sonriendo, y dice que no, mencionando que Melmia parece creer que él es débil, y por supuesto solo estaba fingiendo serlo para que se preocupara por él. Y piensa que el hecho de estar preocupado por alguien produce en la otra persona un sentimiento muy dulce y agradable, y otros talleres están ahora en pleno desarrollo, y solo el taller de madera está en proceso de confirmación, así que lo hará lo antes posible. La pequeña le dice que sí, pero le pide que no se presione demasiado. Uriah también dice que sí, y dice que se abstendrá de cumplir con el horario legal de trabajo, y le pregunta que qué le parece. Ante esto la pequeña se ve feliz, y le dice que sí, así es, aunque le interrumpe mientras se lee algo, y le pregunta si sabe por qué a su familiar. Le pregunta si puede mostrárselo. Uriah pregunta si chocolate, y se pregunta que cómo puedes responderle para generar más interés, porque le gusta cuando se preocupa por él, le procura y siente curiosidad sobre su personalidad. Y dice que solo aparece cuando surge una situación especial, y menciona que no es mentira, porque se trata de un ser complicado que nunca le obedece, y únicamente sale cuando quiere y aunque lo llame, cuando tiene ganas de dormir ni siquiera finge escuchar. La pequeña dice entenderlo, pero pregunta si ese es el final de la conversación. Uriah pregunta que qué más podría añadir, y dice que Chocolate es un monstruo de 9 colas. La pequeña está muy sorprendida, y pregunta si es una bestia divina. Uriah dice, en término monstruo es más exacto, puede considerarlo como un zorro milenario. Ante esto la pequeña
queda desconcertada y se pregunta si es algo más, y Uriah menciona que desde el momento en que lo vio por primera vez sintió algo diferente en sus familiar, un aura oscura y maligna, y a diferencia de otras bestias divinas que son dóciles, ese chico es muy travieso, obstinado y gruñón. Pero bueno, supone que no es necesario decírselo, y en ese momento suspira y dice que tiene hambre. Y le pregunta a la pequeña si no tiene hambre, esta dice que sí, y se queda pensativa suponiendo que también comienza a tener hambre. Uriah pregunta si de verdad, porque si vuelve a casa así podría colapsar en el camino. Entonces le pregunta si pueden comer juntos, y dice que solo comerá un poquito. La pequeña se alborota un tantito, y le pregunta que a qué se refiere, porque puede comer mucho, y puede pedir tanto como quiera. Esta dice que ella hablará con Yuton y solicitará que prepare lo más delicioso posible. Ante esto Uriah se ve algo extraño, y piensa en el nombre mencionado por la pequeña, preguntándose que quién es Yuton, que si es el mayordomo, su sirviente favorito, o el cocinero, y piensa que sea quien sea, no quiere que mencione nombres de otras personas cuando está junto a él, pero también menciona saber que no tiene el derecho a monopolizar a Melmia, y dice que ella es su pelusa, pero sigue mencionando que aunque es consciente de ello, pero bueno, la pequeña se ve algo sorprendida y desconcertada, y le pregunta que qué dijo. Uriah dice que no es nada, pero menciona que de todos modos tiene que comer, así que está bien, y se pregunta si Abel se enojará de nuevo, pero la pequeña le pide que vayan. Después de esto pasó un momento, y esa noche podemos ver a esta caminando hacia ambos lados bastante preocupada. Pony le pregunta a su maestra que qué pasa, y esta se sorprende, y dice que lo siente porque no ha podido dormir por su culpa. A esto Sugar dice que está bien, pero siente que seguirá dando vueltas y lo deja pasar, y le pregunta a su maestra si no tiene sueño, y ante esto, podemos ver los pensamientos de la pequeña que está envuelto un alboroto. Esta dice que en realidad está preocupada por su hermano Abel, y Sugar le pregunta que por qué. La pequeña dice que es solo que ha sido descuidada con él en esos días, y originalmente cuando se iba a la cama él se acercaba en sigilo, y le hablaba, pero no se vieron ese día y supone que no irá, y seguramente está molesto. Pero Sugar dice que aún así será mejor que descanse ahora, y la pequeña pregunta que qué pasa si no puede dormir, a lo que Sugar dice que en dado caso, pregunta si debería acudir a Abel. Esta piensa que eso es cierto. Pero se pregunta que qué podría decirle, porque Abel ha sido tan bueno con ella, pero ella no ha hecho nada por él. Pero incluso si fuera Abel, y se habría enojado. Pero Abel se equivocó con Uriah, y esta se imagina diciendo que lo siente. Pero también está confundida porque esa vez Abel cometió un error, y esto causa mucha confusión en su cabeza. Pero Sugar le dice que si no puede decidirse fácilmente le pide que pruebe eso. La pequeña le pregunta que cómo, y Sugar le dice que primero deben dormir bien por la noche, y luego el próximo día irán a comprar joyas. La pequeña pregunta que cómo que joyas, y Sugar le pregunta si se enteró que la muestra de caja de música llegará el próximo día, y le pide que mire la caja de música y piense dónde poner las joyas, y debe dárselo a Abel. Y si le dijera que esa fue la primera caja de música que hizo, pregunta si no le gustará mucho a Abel. Ante esto la pequeña dice que Sugar es un genio, y dice que tiene que ir el próximo día a joyería de Philip, mencionando que en el camino comprará algunas cosas para su otro hermano y su papá, y a Uriah también. Pero piensa que de alguna manera cree que se enojaría si no lo incluyera, porque cuando habla con Uriah, ese niño es tan. Y aquí podemos verla recordándolo mencionando su nombre, preguntándose si se ha sentido tan solo hasta ahora, y entre un pequeño roce de manos, esta menciona que conoce ese sentimiento, pero tal vez a él, bueno, podemos ver que estas manos se alejan. Esta se pregunta si no le gusta acercarse demasiado a ella, pero piensa que si le regala una caja de música, se pregunta si no creerá que quiere acercarse a él, pero sin embargo, entonces su hermano Abel se molestará otra vez, y esta piensa que bien, y se lo dará solo a su familia en esa ocasión, porque ella le ha dado un brazalete a Uriah, así que lo entenderá, y Sugar le dice que sí lo ha decidido, entonces irán a dormir. La pequeña le dice que sí, y podemos ver a ambos dormir felizmente. Pero pasamos a otro lugar, y la pequeña se pregunta que qué es eso, que si eso es un sueño,
si parece un sueño. Y ésta se despierta mientras cierta persona está en sus piernas. Esta dice que es Uriah, pero se pregunta que por qué les resulta desconocido, y dice que vaya, porque luce como un adulto. Esta se desconcerta mucho, y se pregunta que por qué está de esa manera con Uriah, y piensa esperar un momento. Porque su rostro, ¿por qué creció tan repentinamente? En ese momento Uriah se está despertando, y le pregunta a Amel que qué pasa, que si ocurre algo. Está desconcertada, y Uriah dice que no le gusta su expresión. La pequeña pero más grande, se ve algo rara desconcertando a Uriah con sus acciones. Y esta dice que solo que se siente un poco avergonzada, y Uriah le pregunta que cómo que avergonzada, y Melmia dice que sí, se sintió mareada por un instante. Y esta se pregunta si esa es una premonición, porque tal vez. Se pregunta si solo se trata de un sueño, porque está muy confundida. Pero en ese momento Uriah se está acercando y llama a Mel, y sí, están bastante cerca. Y aquí termina este capítulo, hasta la próxima.